Bienvenidos a este último video sobre las leyes de la termodinámica. En este video hablaremos sobre la tercera ley. Sí, existe una tercera ley de la termodinámica. Esta, a diferencia de las anteriores, no nos brinda una nueva variable termodinámica, sin embargo, nos permite establecer el comportamiento de la entropía a temperaturas cercanas al cero absoluto. Es por esta razón que a continuación buscaremos entender el comportamiento de las capacidades térmicas con respecto a la temperatura y en específico con respecto a temperaturas muy bajas. ¿Qué implicaciones nos trae esta ley? Comenzamos el estudio de la tercera ley de la termodinámica con el primer enunciado sobre ella, dicho por el físico alemán Walter Nernst, el cual nos indica que la diferencia de entropía delta S entre dos estados tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Unos años más tarde, el también físico Max Planck menciona que es la misma entropía S la que tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Para entender el proceso que llevó a los físicos a obtener la tercera ley, podemos empezar notando que para predecir reacciones químicas, transiciones de fase, etc., nos es indispensable contar con un principio que nos indique cuál será el valor de la constante de referencia para la entropía. Podemos graficar delta F y delta U con respecto a la T delta S, que esto lo obtenemos a raíz de un proceso isotérmico, o sea, temperatura constante, que los relaciona como delta F igual a delta U menos T delta S. Aquí podemos ver una gráfica de delta U y delta F respecto a T delta S. Podemos notar que cuanto menor es la temperatura, más tienden a igualarse entre sí delta U y delta F, de modo que podemos escribir esta expresión. Sin embargo, existe un límite que nos resulta más interesante y fue en el cual se basó Nernst para su enunciado. Para que la ecuación no se indetermine, cuando la temperatura T tiende a cero, la diferencia delta F menos delta U debe hacerse cero más rápido. Y es por esta razón que Walter menciona que cualquier cambio en la entropía debe ser cero cuando la temperatura tiende a cero. Ahora, para el enunciado de Max Planck, vamos a considerar a la entropía como una función de las variables T, B, de modo que el cambio infinitesimal de la entropía será y si vemos cómo actúa la entropía en un proceso isocórico, o sea, volumen constante, usemos la ecuación que acabamos de presentar para saber qué pasa con la entropía al disminuir la temperatura T y mantendremos también el volumen constante. Suponemos que nos encontramos en un punto A una cierta temperatura y disminuimos la temperatura hasta un punto B, manteniendo el volumen. Nuestra diferencia delta S tendrá un comportamiento tal como lo estamos mostrando, de modo que al despejar SA nos queda esto. Ahora podemos ver que si aplicamos el enunciado de Planck y hacemos que la entropía SB tienda a cero cuando la temperatura tienda a cero, para que la entropía SA tenga un valor único que solo dependa del estado A, la integral debe converger en el límite cuando la temperatura B tiende a cero, tal que nos queda esta expresión. Y en este punto, al igual que pasaba con la ecuación que les estoy dejando aquí, CB debe tender a cero cuando la temperatura tiende a cero, pero antes de que la ecuación se indetermine. En el caso en que la capacidad térmica tienda más lento y encontremos una indeterminación, será solo por la condición de que SA debía ser finita. Aplicando la tercera ley al estado A cuando tiende a cero, la entropía finita también tenderá a cero. Estudiemos la entropía en un proceso isotérmico. Nuevamente tendremos dos sistemas A y B y nos interesa determinar qué ocurre con la diferencia de entropía al disminuir la temperatura en este proceso isotérmico, de modo que delta S será la siguiente. En este proceso la temperatura T tenderá a cero y por lo tanto la entropía SA y SB también tenderán a cero,
nuestro integrando también deberá tender a cero. Así beta tiende a cero cuando t tiende a cero. Bueno, ya hemos hablado un poco de la entropía al tender a cero. Así que podemos también tocar el tema de la inalcanzabilidad del cero absoluto. Para hablar de esto podemos trabajar con el ciclo de Carnot a temperaturas muy bajas. Como ya sabemos, de la tercera ley de la termodinámica, nos dice que cuando la temperatura tiende a cero, la diferencia de la entropía también tenderá a cero. Es por eso que para bajar la temperatura en el ciclo de Carnot, también deberá reducirse el área. Para visualizar cómo ocurre esto, trabajaremos con diferentes sustancias, el gas ideal y el paramagnético ideal. El comportamiento a bajas temperaturas deberá ser tal que las deformaciones que sufra el rectángulo del ciclo de Carnot se reduzca en su área a cero. Así que comencemos con el ciclo de Carnot para el gas ideal. Primero hablemos de la entropía en el gas ideal. Si hacemos la entropía una función de T, B y N, obtendremos esta expresión y la diferencia de entropías respecto a un estado de referencia S0 es esta. De aquí podemos obtener también una T como le estamos mostrando. Es importante mencionar que en el caso de un gas ideal, sus capacidades térmicas son independientes de la temperatura. A su vez, deberán ser tales que gamma, o sea, el cociente entre Cp y Cv, sea mayor que 1. Así, obtenemos la siguiente figura. Esta es una gráfica de temperatura contra entropía de ciclo de Carnot sobre isócoras de un gas ideal, o sea, volumen constante. Lo primero que podemos notar es que las isócoras no están convergiendo al origen. También podemos apreciar que S tiende a cero a diferentes temperaturas, y esto depende del valor de la isócora. Vemos que al no converger, la diferencia de temperatura delta T no tenderá a cero. Del mismo modo, la delta de S no tenderá a cero, pues los lados de los rectángulos no tienden a cero. Aún podemos suponer que contamos con capacidades térmicas muy pequeñas, tales que Cv tiende a cero. Pero para que esto ocurra, debemos de satisfacer estas relaciones para Cv y Cp, con R, la constante de los gases ideales. Entonces, esta capacidad térmica Cp ya no tiende a cero y no se cumple la tercera ley. ¿Cómo es esto posible? Bueno, veamos también el ciclo de Carnot para el paramagneto ideal. En este caso, podemos iniciar con su ecuación de estado. Está dada de esta manera. Esta ecuación está en términos de la magnetización. Aquí podemos aplicar la ecuación de Curie para poder expresar la entropía en términos del campo aplicado, lo que nos quedaría de esta manera. Ahora, una gráfica que nos ayuda a analizar esto es esta: el ciclo de Carnot sobre curvas de campo magnético. En la gráfica anterior se aprecia que los ciclos de Carnot en el paramagneto ideal tampoco cumplen con la tercera ley, pues se comportan igual que en el caso del gas ideal. Sin embargo, podemos graficar la información teórica obtenida de la mecánica estadística cuántica, inicialmente la entropía del sistema, y posteriormente se hizo la inversión para obtener la figura en la que se aprecia la disminución en delta S y delta T cuando se acerca a cero. Este es un comportamiento consistente con la tercera ley. La rapidez con la que delta S tiende a cero es muy alta. Este fue el último video de esta serie de introducción a la termodinámica. Espero les haya gustado, les haya servido de algo, no les hayamos confundido más. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos otro video. Síguenos para sentir el efecto Iradia.